Hola a todos, bueno, nos volvemos a encontrar hoy para ver el análisis completo de una función cuadrática. Vamos a ver hoy cómo analizar completamente esta función partiendo desde su fórmula y hallando todos los valores necesarios para cualquier función, poder de esta manera realizar el gráfico y a partir de ese gráfico completar este análisis. También veremos cómo calcular analíticamente los intervalos de positividad o negatividad. Vamos a analizar entonces la función que observamos ahí, una función f definida de reales en reales, tal que su fórmula es 2x² menos 2x menos 4. Como ven, es una función cuadrática escrita en forma polinómica. Vamos entonces a comenzar con el análisis. Como siempre lo hacemos, para cualquier función, lo primero que necesitamos conocer es el dominio de la misma. Sabemos que es una función polinómica y como tal no tiene ningún tipo de restricción, ya que las operaciones que la forman no se restringen en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los reales. Veamos ahora la concavidad de esta función, es decir, si mi función va a mirar hacia arriba o va a mirar hacia abajo. Recuerden que esto depende del coeficiente a, que en este caso es un número mayor que 0. Por lo tanto, la concavidad será hacia arriba. Quiere decir que nuestra parábola va a estar graficada formando una especie de U. Vamos ubicando en este margen el análisis porque nos va a servir para realizar el gráfico correspondiente. Veamos ahora la intersección con el eje de ordenadas, que es el cálculo de f de 0, es decir, el valor que tiene mi función cuando x vale 0. Reemplazamos 0 en nuestra función y realizamos el cálculo correspondiente, que en este caso es igual a menos 4. Es decir, que la intersección con el eje de ordenadas es el punto 0, menos 4 de nuestra función. Los siguientes serán las raíces. Recordemos que es el valor de la función, es el valor de x cuando la función vale 0. Es decir, que tomamos nuestra función y la igualamos a 0. En este caso tenemos una función cuadrática completa. Por lo tanto, vamos a necesitar para encontrar las raíces la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Veamos entonces cuáles son los coeficientes que forman nuestra función. Entonces, a es igual a 2, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 4, que son los elementos que vamos a reemplazar en la fórmula, que nos queda de esta manera. Menos b, es decir, menos 2, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 4. Todo esto dividido 2 por a, o sea, 2 por 2. Y resolvemos estas cuentas. Y obtenemos entonces que las raíces son 2 y menos 1. Las colocamos entonces aquí para seguir con nuestro análisis. Las raíces, como sabemos, una de las cosas que nos permite hacer es calcular nuestro eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría siempre se encuentra entre dos puntos simétricos, o sea, es la distancia media entre dos puntos simétricos. En este caso serían las raíces. Pero recuerden que también se puede resolver aplicando una fórmula, no solamente conociendo las raíces. Estas serían entonces las dos opciones, con las raíces o sin tener en cuenta las raíces. De cualquier manera, tengo que llegar a la misma x del vértice, o sea, al mismo valor de x del eje de simetría. Si utilizo el valor de las raíces, entonces obtengo como x del vértice, como eje de simetría, un medio, y vamos a corroborar que de la otra manera llegamos al mismo resultado.
Vemos que entonces sucede lo mismo si utilizamos la otra fórmula. Es decir que cualquiera de los dos caminos es válido para encontrar nuestro eje de simetría. Este eje de simetría corresponde a la coordenada en X del vértice, por lo tanto nos va a permitir encontrar justamente el vértice. Vamos a calcular la coordenada en Y. Recordemos que para la coordenada en Y debemos reemplazar el valor de X del eje de simetría en nuestra fórmula. Y de esta manera obtenemos que el valor de Y del vértice, o sea la imagen de un medio, es menos 9 medios. Por lo tanto, nuestro vértice va a ser el punto 1 medio menos 9 medios. Con estos datos que ya tenemos, podemos entonces realizar el gráfico aproximado. Vemos entonces aproximadamente el gráfico que nos queda. Tenemos las dos raíces, una en menos 1, otra en 2. Tenemos la intersección con el eje de ordenadas en el punto 0, menos 4. Tenemos el vértice en 1 medio y menos 9 medios o menos 4,5. Tenemos un punto simétrico. Recuerden que cada punto de nuestra función tiene un simétrico justamente por tener este eje de simetría en 1 medio. Mira hacia arriba, que es lo que el gráfico nos está mostrando aquí, de forma tal que observamos en este gráfico cuáles serían nuestros intervalos de positividad y negatividad y cuáles serían nuestros intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Fíjense, la función comienza siendo positiva, luego se hace negativa y por último vuelve a ser positiva. Es decir que de menos infinito hasta menos 1 la función va a ser positiva y vuelve a ser positiva del 2 al más infinito. Y la parte negativa está entre las raíces, o sea, en el intervalo menos 1, 2, ¿sí? Este intervalo en X. Y en cuanto al crecimiento y al decrecimiento, la función decrece hasta llegar al eje de simetría y luego crece. Por lo tanto es decreciente de menos infinito hasta 1 medio y creciente de 1 medio hacia el más infinito. Pongamos esto por escrito. Bien, tenemos entonces intervalo de positividad antes de la primera raíz y después de la segunda raíz y el intervalo de negatividad entre las dos raíces. Después tenemos que la función es creciente después del eje de simetría, o sea de 1 medio hacia el más infinito, y es decreciente del menos infinito hasta el eje de simetría. Vimos también que el menor punto que teníamos era el vértice, por lo tanto la imagen del vértice va a ser justamente nuestro punto de referencia para calcular la imagen. Como la función miraba hacia arriba, la imagen va a ser desde la Y del vértice hacia el más infinito. Es decir, de menos 9 medios, cerrado, porque el punto pertenece a este intervalo, hacia el más infinito. Lo último que nos queda por hacer es escribir esta función. La teníamos en forma polinómica, la vamos a escribir en forma factorizada y en forma canónica. ¿Qué significa forma factorizada? Recuerden que la forma factorizada utiliza las raíces para escribirse. Es decir que nos va a quedar el valor de a, que es 2, por x menos una de las raíces, o sea x menos menos 1, por eso nos queda acá más 1. Y esto lo multiplicamos por x menos la otra raíz, o sea x menos 2. Y de esta manera tenemos la forma factorizada de nuestra función. ¿Por qué es importante la forma factorizada? Porque rápidamente nos permite ver las raíces de la función y ahora en un momento vamos a ver qué es la forma que vamos a utilizar para calcular en forma analítica los intervalos de positividad o de negatividad. Veamos cómo es la forma canónica. En el caso de la forma canónica, lo que necesitamos es el vértice de nuestra función. Colocamos el valor de a siempre por x menos x del vértice. Como x del vértice es 1 medio, nos queda x menos 1 medio.
todo esto elevado al cuadrado y le sumamos la y del vértice, que en este caso es negativa, por eso nos queda menos 9 medios. De esta forma entonces completamos el análisis de nuestra función viendo todos sus elementos, todas sus características, su gráfico aproximado. Veamos ahora cómo, utilizando la forma factorizada, podemos calcular los intervalos de positividad y de negatividad. Lo primero que vamos a recordar es lo que se conoce como anulación de producto, es decir, si yo tengo una multiplicación que es igual a 0, esto sucede porque A es igual a 0 o porque B es igual a 0. Es decir, con que alguno de los dos factores de la multiplicación sea igual a 0, esto hace que toda la multiplicación valga 0. Esta sería la condición que utilizaríamos en una multiplicación a la que queremos encontrarle, o una función a la que queremos encontrarle las raíces, ¿sí? La forma factorizada, por eso, nos da el valor de las raíces directamente. Observemos. Si este producto es igual a 0, quiere decir que x más 1 es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. El 2 que está multiplicando al principio desaparece al pasarlo dividiendo donde está el 0. Y nos queda entonces que uno de los factores es 0 o el otro factor es 0. Y resolviendo llegamos a que x es igual a menos 1 o x es igual a 2, que eran las raíces de nuestra función original. Veamos ahora una variación de esta anulación del producto. Es decir, ¿qué pasa si en lugar de pedir que sea 0, yo pido que sea mayor que 0 o que sea menor que 0? Veamos esas opciones. Veamos primero el caso de la positividad. Es decir, si yo quiero que este producto sea mayor que 0, esto va a suceder cuando ambos sean positivos, o sea, A sea mayor que 0 y B sea mayor que 0, o cuando ambos sean negativos, es decir, menor que 0 A y menor que 0 B. Si sucede esto, este producto va a ser mayor que 0, es decir, si multiplico dos positivos o multiplico dos negativos, el resultado va a ser positivo. Apliquemos esto a nuestra función. Vamos a querer entonces que 2 por x más 1 por x menos 2 sea mayor que 0. Comencemos entonces a aplicar la definición. El 2, como ya sabemos, va a desaparecer porque lo pasamos dividiendo hacia el otro lado. Ponemos entonces las opciones que son que x más 1 sea positivo y que x menos 2 sea positivo, o que x más 1 sea negativo y que x menos 2 sea negativo también. Y resolvemos. Y llegamos entonces a estas desigualdades. En este caso tiene que ser mayor que menos 1 y al mismo tiempo mayor que 2. Por lo tanto, lo que cumple las dos situaciones es cuando es mayor que 2. Se puede ver si hacen el gráfico sobre los ejes, sobre el eje real, para ver qué intervalo queda como solución. Y en este caso, menores que menos 1 y menores que 2. Para que se cumpla, tiene que ser menores que menos 1, ¿sí? Ya que de esa manera cumple con las dos condiciones. Esto lo transformamos a los intervalos correspondientes, que como vemos son los intervalos que obtuvimos de positividad en nuestra función. Fíjense, mayores que 2, o sea de 2 a más infinito, unión, el O se convierte en unión cuando pasamos a conjuntos, menos infinito a menos 1. Nosotros lo teníamos escrito al revés porque este es el principio de la función y este es el final de la función. De la misma manera se podría encontrar intervalo de negatividad, solo que tenemos que hacer un pequeño cambio en esta definición. Si ahora lo que queremos es que A por B sea menor que 0, me están pidiendo que este producto sea negativo. Y este producto va a ser negativo cuando uno de los valores sea positivo y el otro negativo. O al revés, negativo el primero, positivo el segundo. Es decir, si A es un número positivo, B tiene que ser negativo. O si A es un número negativo, B tiene que ser
positivo. Lo llevamos a nuestra fórmula y vemos cómo es el desarrollo. Y llegamos entonces a que x tiene que ser mayor que menos 1 y menor que 2, es decir, el intervalo que va entre menos 1 y 2, o menor que menos 1 y mayor que 2, es decir, menor que un negativo y mayor que un positivo al mismo tiempo, lo cual es imposible y esto hace que esta parte sea vacía. Quiere decir que el resultado que vamos a obtener es simplemente el intervalo menos 1, 2, que como vemos es el intervalo que nos dio de negatividad en el desarrollo de la función anterior. Bueno, de esta manera entonces vimos cómo resolver en forma analítica prácticamente todo el análisis de la función. Vimos el gráfico aproximado, vimos todos sus puntos característicos, su gráfico y su análisis completo. De esta manera culminamos con esta parte de función cuadrática. Continuaremos en una próxima instancia.